pagó ese precio, ¿no? Vimos que esos dos eran un error, pero hoy día vamos a profundizar un poquito más sobre lo que es la ley, ¿no? A veces le damos una connotación solamente negativa, ¿no? Porque decimos, bueno, la ley es, ¿no? La ley ya fue con Cristo, ya terminó de ser con Cristo, pero la ley también tiene su función, tiene su importancia. Y hay que ver que cuando nos referimos a la ley y lo que sigue vigente y lo que no sigue vigente, hay que establecer ciertos criterios de diferencia. Primero hay que ver que la ley no es nuestro enemigo, ¿no? Nada que emane de Dios es nuestro enemigo, porque la ley es parte de la palabra de Dios. O sea, la ley no es nuestro enemigo, pero tampoco nos salva, pero sí hace algo. Vamos a buscar en Gálatas 3:24, por favor, si algún hermano lo puede leer. Gálatas 3:24. Amén. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Muy bien. En la versión Reina Valera que acaba de leernos mi hermana, dice que la ley es un ayo, ¿no? Que nos ha llevado a Cristo. ¿Alguien sabe lo que es un ayo? ¿O tiene otra versión en la cual nos podamos dar cuenta de lo que es un ayo? Yo la tengo aquí. ¿Qué es un ayo? Una guía. En la época en que fue escrito, el ayo era un tutor, ¿ya? Un tutor que te guiaba, ¿no? Que te llevaba, que te cuidaba y te conducía a donde enseñaban en esa época. Entonces acá nos dice, en esa traducción que yo tengo, dice, de manera que la ley ha sido nuestro tutor. ¿Para qué? ¿Para llevarnos a quién? A Cristo. Para que seamos justificados por la fe. Entonces, como le decía, la ley no es que sea mala, porque nada que nos da Dios es malo, ¿ya? Sino que fue un tutor que nos llevó a Cristo. ¿Por qué? Porque la ley nos hace ver nuestro pecado. Y al darnos cuenta, ¿no?, de que es imposible que seamos aceptos delante de Dios por nuestros propios méritos, pues nos tenemos que entregar, doblegar, humillar. ¿Ante quién? Ante Cristo, ¿ya? Pero luego que leemos esto, tenemos que entender, ¿no?, que ya sabemos que la ley no nos salva. Pero eso no quiere decir que la ley entonces tengamos que totalmente menospreciarla y no querer nada saber de ella porque ya somos salvos por Cristo. No, porque existe diferencia entre la ley que está establecida aquí en el Antiguo Testamento. Cuando Jesús hablaba de que yo no he venido a derogar la ley, hablaba de que no iba a derogar todo lo que estaba en el Antiguo Testamento, porque él más bien había venido ¿qué? A cumplirlo en muchas formas, ¿ya? Hay ciertas cosas de esa ley que hasta el día de hoy nosotros tenemos que cumplir. Y hay ciertas cosas que se cumplieron ya con Cristo y ya no son para nosotros. Y esto lo tenemos que conocer. ¿Por qué? Porque en el momento que hablemos, hay muchas denominaciones, muchas iglesias, que tienen muchas diferencias en cuanto a la aplicación de la ley. Es importante que lo sepamos para que sepamos dar fe de lo que creemos, ¿no? Porque a veces solamente con nuestras palabras, como nosotros lo entendemos, no estamos dando una explicación de por qué es así, ¿no? Por ejemplo, si un hermanito de otra congregación me dice, ¿sabes qué? No debes comer carne de cerdo. Yo puedo decir, yo sé que ya soy salvo por gracia, nada más, pero ese hermano que tú le digas eso, no lo va a convencer. Por lo menos, tú sabes que lo que convence y transforma los corazones es Cristo, eso es verdad. Pero por lo menos no lo vas a hacer reflexionar. Tienes que saber por qué estás hablando de eso. Entonces vamos a hacer hoy día una diferencia entre tres tipos de ley que hay en la Biblia, en el Antiguo Testamento. La ley moral, ceremonial y judicial. Una de ellas está totalmente vigente hasta el día de hoy y nosotros no podemos contradecir. No es que Cristo lo vino, lo cumplió y ya lo vamos a cumplir más. No. Esta primera ley, la ley moral, sigue vigente y como dijo Jesucristo en el versículo 18, les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerá hasta que todo se haya cumplido, ¿no?
Entonces, esta es la cual se refiere nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Aunque la otra ya Él viene a ser el cumplidor, ¿verdad? Nosotros conocemos, cuando nos referimos a ley, por lo general, ¿qué nos viene a la mente? Los mandamientos, ¿ya? Que más o menos es lo primero que nos viene a la mente, ¿no? Cuando la ley de Dios, ¿se acuerdan que una vez hice una pregunta a Cristo? ¿Y cuál es lo más importante, el mandamiento más importante, ¿no? Y Él le dice el resumen, mejor dicho, el sentido, el espíritu de los 10 mandamientos lo dice Él en 2 mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a ti mismo. Ahí se cumple, y ahí también es ejemplificado los 10 mandamientos. Si ustedes se dan cuenta, en los 10 mandamientos, los 4 primeros, ¿de qué habla? Amarás a Dios. Sí, ¿verdad? ¿No? Los 4 mandamientos primeros tienen que ver con amar a Dios, ¿no? Por eso dice, no tomarás el nombre de Dios en vano, no te harás ídolos, guardarás un día para el Señor, porque todo eso habla de amar a Dios sobre todas las cosas. Y los siguientes 6 mandamientos, ¿no? Van a ejemplificar, bueno, también habla del amor a Dios, porque si yo amo a Dios, pues no voy a estar pecando de esa manera, pero va más directo a lo que es amar al prójimo como a ti mismo, ¿no? Hablan de honrar a tu padre, no matarás, no robarás, no codiciarás, no adulterarás, ¿ya? Entonces, esta ley de los 10 mandamientos, esa sigue vigente. ¿O es que ya a partir de que somos salvos por gracia ya podemos matar? Ya podemos robar. No, ¿verdad? Ya podemos hacernos ídolos. No, esa ley sigue vigente, pero hay que entender por qué. ¿Por qué esta ley sí debemos decir que debemos cumplir? Ahora, por favor, hagamos la diferencia con la forma en que tenían los judíos de comprender el cuarto mandamiento, que es... ¿Cuál es el cuarto mandamiento? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ya me adelantaron del asesinato. El cuarto habla de Dios. Ya. Entonces, cuando hablamos de mandamiento, ustedes saben que hay bastante controversia sobre ello. La semana pasada ya más o menos les dije a qué significaba este reposo, ¿verdad? Si bien es cierto, había un reposo para el pueblo de Israel, que era el día del Shabbat, ¿no? Que es la sombra de lo que iba a venir, porque una vez que viene Jesucristo, Él es nuestro reposo, ¿no? No es que, entonces ya no gano ningún día porque Jesucristo es mi reposo. Cuando tú reposas en Jesucristo, no es que tú lo cumplas simplemente porque el mandamiento dice que te va a cumplir. Nace de ti el guardarte para el Señor, que tú le dediques. Y ese tiempo que tú le dedicas no es tanto, ¿no? Solamente para, porque ese día lo voy a consagrar totalmente a Dios. No. Dios hace que en ese momento te preocupes por lo más importante. ¿Qué cosa es? Es tener una comunión con Él. Porque como les decía la semana pasada, pues continuamente paramos, ¿qué cosa? Como locos, como hormiguitas, ¿no? Creo que las hormiguitas son más organizadas que nosotros, por lo menos tienen un grupo. Nosotros paramos de una y otra cosa haciendo, ¿no? Nos levantamos el día que la rutina de ustedes deben ser bastante movidas, ¿no? Se levantan a tal hora, luego se van aquí, tienen que hacer tal cosa. Y a veces en la noche llegamos y caemos, ¿no? Como muertos. Ni sismo nos levanta, por lo menos a mí los sismos en la noche ni me van, ni me vienen, ni en el camino me detienen, porque no lo siento. ¿Ya? Vivimos de esta manera y Dios en su infinito amor nos trae su reposo. Hasta renegando, porque nosotros mismos renegamos para venir a la iglesia del Señor, para buscarlo. Muchas veces incluso viniendo en el camino venimos diciendo, ¿no? Pero Dios en su infinito amor nos trae su reposo, ¿no? Para poder descansar en Él y darnos cuenta de lo que es verdaderamente importante. Bueno, pero regresando a lo de la ley moral, ¿ya? Primero voy a hacer como una estructura de la diferencia entre la ley moral, ley ceremonial y ley judicial. Habíamos dicho la ley moral, entonces podríamos decir que un ejemplo de ello son los 10 mandamientos, ¿ya? Y como les dije, los primeros 4 nos hablan de ¿qué? Del amor a Dios sobre todas las cosas. Y los 6 siguientes, ya.
Ahora, sobre esta base, van a descansar las otras dos leyes que les decía, las leyes ceremoniales y las leyes judiciales. Si nosotros vamos a luego ver lo que hacían en ceremonia para agradar a Dios los judíos, por ejemplo, sacrificar, ¿no? Las leyes de que cuando tú entrabas, pues no podías entrar sino más al altar, al lugar santísimo. Todas esas leyes reflejaban la primera parte de los 10 mandamientos, los 4. Los 4 primeros mandamientos, como dije, nos hablan de amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces las leyes ceremoniales se desprendieron de estos mandamientos, de los 4 primeros. Eran para especificar. Porque, por ejemplo, cuando Dios dice en el segundo mandamiento, no adorarás imágenes, no darás imágenes de lo que hay en el cielo y en la tierra. Entonces la gente pregunta, pero ¿y cómo tendré que entrar en eso para no faltar el respeto a Dios? ¿Quién sabe si estoy haciendo algo mal? Entonces se van a dar las leyes ceremoniales para precisar cómo se debía hacer, cómo se debía manifestar ese amor a Dios. Entonces, lamentablemente, con el paso del tiempo, eso se fue perdiendo y al final pensaban que por hacer esas leyes ceremoniales eran salvos, pero no. Era simplemente la especificación para el pueblo de Israel, qué es lo que tenían que hacer para honrar a Dios, para amar a Dios sobre todas las cosas sin ofenderlo, ¿no? Tratando de cumplir cada uno de los preceptos. Y también eran sombra de lo que iban a venir con nuestro Señor Jesucristo. Porque ustedes saben que el sacrificio, ¿no? El matar a un animal, ya no se cumple más. Porque es una ley ceremonial. Entonces, no sé si me están comprendiendo. Los 10 mandamientos, los 4 primeros son sobre amar a Dios sobre todas las cosas. Y los 6 son sobre amar al prójimo como a ti mismo. Y de esta primera parte, de amar a Dios sobre todas las cosas, se detalla más en lo que son las leyes ceremoniales. Los 4 primeros, cómo debía hacerse toda esa ceremonia, todas las cosas, los ritos que hacían antiguamente. Y los otros 6, ¿no? Otros 6 van a explicar, de ellos se van a desprender la ley judicial. Por ejemplo, en uno de los mandamientos nos dice, no matarás, ¿verdad? Ya. Pero tú luego vas a leer en Levítico, en Números, que luego especifica qué tenías que hacer y cuándo se consideraba que era un asesinato, cuándo se consideraba que era tal cosa, qué tenías que hacer si matabas sin querer queriendo, tenías que ir a una ciudad o algo así. Entonces, eso viene a detallar esa parte de los 10 mandamientos. No sé si me están comprendiendo. Yo creo que algunos sí, algunos me dicen que algunos no. ¿Ya? Te vuelvo a explicar. Piensa en tu mente los 10 mandamientos. ¿Ya? Divídelo en 2. Es solamente para estudiar, no es que deberíamos hacer eso, simplemente para comprenderlo mejor, ¿ya? Divídelo en 2. 5, hermana, no, 5, no. 4, 6. Porque los 4 primeros hablan de amar a Dios sobre todas las cosas. Y los 6, ya. Ahora, Dios da estos mandamientos, pero siempre las personas, como dicen, bueno, dice no matarás, pero ¿cuánto es cuando mato? ¿Y si mato esta? ¿Y si de casualidad? ¿Y si lo golpeo así, si se cayó así? ¿La gente es así, sí o no? Sé que tienes a veces somos así también. Pero ¿hasta dónde, hermana? ¿Hasta aquí será mi falta o hasta acá? Así somos todos. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacen estas otras 2 leyes que les estoy diciendo, la ceremonial y judicial? Vienen a explicar, a detallar ciertas circunstancias por el momento, por el lugar. ¿Ya? Y les decía entonces, la base de todo es la ley moral. La base de todo es la ley moral, que se puede explicar en los 10 mandamientos. ¿Ya? Pero de los primeros 4 que nos habla de amar a Dios sobre todas las cosas, se desprenden las leyes ceremoniales. Porque ahí detallaban cómo se tenían que hacer los ritos para adorar a Dios. Qué tipo, por ejemplo, de animal se tenía que traer. ¿No se podía traer cualquier animal? No, tenía que ser perfecto, ¿verdad? Entonces estaba detallando cómo debía ser esa adoración para no ser irrespetuosa a nuestro Dios. ¿Ok? Y del otro 6, porque la gente, como les decía, bueno, no adultero, pero si no adultero,
¿será ese tipo de adulterio? ¿Y qué pasará si adultero? Porque dice simplemente no adulterarás. ¿Y qué me parece si voy a adulterar? Ya, entonces las leyes judiciales vienen a precisar eso. Y si yo mato aquí, ¿qué pasa? Había una ley que si tú matabas sin querer, podías subir a una ciudad, ¿verdad? Ya ahí está precisando, detallando. Entonces, ahí están los tres tipos de leyes que les quería enseñar: la ley moral, ceremonial y judicial. Pero ni modo que vamos a aprender las tres hoy día, no creo. Vamos solamente con la ley moral, que es esa la que permanece. Sí, hasta ahora. Vamos a ver entonces, hermana, ¿la ley moral solamente son los 10 mandamientos? No. En realidad, porque si no diríamos que a partir del monte Sinaí recién hemos tenido la ley moral. ¿Ustedes creen que a partir de que Moisés baja con sus tablas de la ley, recién comienza la ley moral? Desde el principio, ¿verdad? ¿Y dónde estaba? ¿Y cómo sabía las personas? ¿Dónde estaba esa ley? Muy bien, en el corazón. ¿Dónde dice eso? Vamos a buscar, hermanos, en Romanos 1. Primero Romanos 1, 18 y 19. Primero está, a ver, Romanos 1, 18 y 19. A ver. Amén, dice. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Quién nos está diciendo que Dios ya lo había? Y que no había pretexto. No había pretexto para decir, no, pero yo no sé nada, porque dice que Dios ya lo había mostrado. Pero si avanzamos al 2.15 del mismo Romanos 2.15 vamos ahora. Por favor, si alguien lo lee. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿De quién está hablando aquí? ¿De quiénes están hablando? Mira, leamos desde el 14 para entender de quiénes están hablando. Dice, de hecho, cuando los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Los que no eran judíos, los que no se supone no eran el pueblo de Dios, ¿no? De hecho, cuando los gentiles, que no tienen ley, cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son la ley para sí mismos, aunque no tengan ley. Estos, o sea, los gentiles, muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como la atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Cuando tú hablas de la ley de Dios, por ejemplo, una de ellas, podemos decir, no matarás. ¿Solamente al pueblo judío le parecía matar mal? No, a todos. Porque esa ley está escrita en lo profundo. ¿Quién lo puso ahí? Dios. Entonces, a veces, cuando uno estudia historia y ve todas las culturas antiguas, ¿no? Aunque hay discrepancias, algunas cuando se han desviado más de Dios, peores han sido, eso sí es verdad. Hay algo, una moral primitiva, pero que está escrita en su corazón. Para casi todos los pueblos del mundo, hermano, por ejemplo, robar es malo. ¿Sí o no? Robar es malo. ¿Por qué? ¿Porque ellos conocen a Dios? No, porque Dios puso eso en sus corazones. Ahora, cuanto más el pueblo estaba alejado de Dios, ya más también se iba alejando de esas cosas, ¿no? Ya como que esa pequeña conciencia que había se iba apagando, ¿ya? Pero Dios nos dice, ¿no?, que esa ley existió desde el principio en nuestros corazones. Lo que se hace en el monte Sinaí, ¿qué cosa es? Ponerla por escrito. Pero no es que antes digamos, ya como Noé no existía en ese tiempo, entonces nada lo condenaba porque pues él no sabía, ¿no? ¿Sí o no? Él no conocía la ley de Dios. No, porque sí existía una ley en sus corazones. Por ejemplo, cuando vemos en el Antiguo Testamento, cuando vemos, por ejemplo, a David fue castigado, o sea, Dios lo castigó por lo que él hizo, ¿no? Mató y todo eso. Pero como, por ejemplo, los reyes antiguos tenían un montón de mujeres, ¿cómo se ve esa diferencia? ¿La diferencia?
¿Por qué otros reyes tenían un montón de mujeres y por qué a él lo castiga por tener mujeres? Una de las cosas, ¿no? De las tantas cosas que hizo David. Es que ahí tendríamos que hablar de la predestinación, hermano. Hay gente que hace lo malo y Dios no las toca porque no son suyos. Por lo tanto, deja que sigan haciendo su maldad. Pero David era un escogido. Por lo tanto, a él le va a corregir. Por eso dice la Biblia, Dios al que recibe por hijo, le castiga, ¿no? Entonces, es lo mismo que muchas veces preguntamos, ¿por qué esa persona hace tal y cual maldad? Y Dios, no es que no haga nada, porque ya Dios dice que tiene una infinita paciencia, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros para decir que tiene infinita paciencia para acumular, para ira, para el día de la ira? No los deja ir. Los deja, no les pasa nada. Pero aquellos que si somos escogidos, sí nos pasa. Porque a nosotros nos ama. Porque a nosotros quiere, ¿no? Él quiere que nosotros seamos conforme a su voluntad. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, volviendo, estamos viendo pues que no es que en el monte Sinaí, los 10 mandamientos, ahí recién apareció la ley. No, siempre existió. Así que no hay excusa. No es que por ahí, pues, qué sé yo, ante el tribunal de Dios, los incas se presenten y digan, no, pues, pero otros no sabíamos, ni Jesús conocíamos por acá. No, ¿por qué? Porque dice la palabra de Dios que la ley siempre estuvo escrita en nuestros corazones. Y por eso el primero, cuando leímos Romanos 1:18, primero de ¿no? A la vueltita, nos dice, pues, que ciertamente la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, ¿ves? Lo que se puede conocer acerca de Dios, en esta versión es así, ¿no? Es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. ¿Ya? Lo que se conoce de Dios ha sido revelado. Nunca Dios se escondió. Pero si ustedes se dan cuenta, siempre el hombre ha tendido a buscar una divinidad. Lamentablemente se extraviaron. Y buscaban divinidades, ¿qué cosa? En el sol, en la luna, en los rayos, ¿no? Pero había ese sentido dentro del corazón de que había algo mayor, algo supremo, un orden cósmico. Y eso lo había puesto Dios en el corazón de los hombres. Esa ley siempre existió, pero primero se la conocía, bueno, acá lo describen como la ley natural, ¿no? Y luego en el monte Sinaí se pone por escrito. ¿Ya? Se pone por escrito. Entonces, no es que ahí recién apareció, es que simplemente ya, ahí está claro, esto es, porque no, lo que tú sentías que estaba mal a matar, y ya los pueblos sabían que estaba mal a matar, es cierto, nunca estuvo bien matar. ¿Ya? Entonces, esa es la ley moral de Dios. Esta ley se mueve, esta ley cambia porque Jesucristo ya ha venido y por lo tanto nosotros ya no cumplimos esta ley de ninguna manera. Por eso en el versículo 5:18 que hemos leído, a ver por favor quien lo lee otra vez, es importante para que recordemos qué está diciendo nuestro Señor Jesucristo en esa parte. Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, no pasa. Esa ley no pasa. Esa ley es vigente. No podemos, pues, por estar bajo la gracia, hacer lo que nosotros querramos. Porque, ¿qué creemos? Que porque estamos con Cristo, ¿tenemos permiso para pecar? ¿Tenemos permiso para, bueno, como Dios me perdona? Pero hermana, ¿quién va a pensar eso? Pero que cuando continuamos en una práctica del pecado, estamos demostrando que eso está en nuestro interior. Porque no lo diré con mi boca, pero si yo continúo pecando, ¿qué estoy haciendo? Estoy demostrando que el sacrificio de Cristo no valió para nada, ¿verdad?
o no le he tomado importancia, o pienso pues que como ya, bueno, soy salvo por Cristo y Él me va a perdonar, eso ya sería pues diabólico pensarlo, ¿no? Pero hubo, la otra vez que estaba viendo, hubieron muchas personas que se desviaron de la fe y cuando Lutero comenzó a decir, pues, bueno, somos salvos por gracia, ¿no? Separándose de la Iglesia Católica, hubieron, pues, como le decía, ¿cómo se llamaba el de la semana pasada? ¿Se acuerdan que les dije que era el antinomianismo? Disculpen la palabra que yo sé que no les gusta. El agrícola, ¿verdad? Él fue el que uno que se desvió, porque como decía, somos salvos por gracia, entonces pues ya a mí no me pueden condenar por nada, porque yo soy salvo por gracia. Nadie lo dice, no creo que nadie ande diciendo eso literalmente, pero cuando lo demostramos por medio de nuestra vida, que conociendo a Cristo, simplemente no nos importa y tenemos por menos la sangre de Cristo y continuamos practicando el pecado, quiero diferenciar entre la práctica del pecado y el pecar, ¿no? Porque es cierto, el creyente estar en la carne, a veces ante un descuido, peca. Pero aquel que practica el pecado no es creyente. Y eso no es diferencia entre el que está o no está en la iglesia, porque hay personas que están en la iglesia y practican el pecado. Sí, hermana, sí. Porque la palabra de Dios dice, no codiciarás. Y sin embargo, quién sabe, no ha adulterado, pero en su corazón está anidando algún deseo que no está bien. Y no lo hace una vez que se le pasó por la mente y bueno, no pasó y Dios mío, sácame tus pensamientos. No, sino que se deleita en ello. Y eso ya es práctica del pecado. Por tanto, esa persona, así yo sé que suena muy feo para algunos decirlo, no es salvo. Por más que esté en la iglesia, no es salvo. Y esto es para llorar, esto es para doblegarnos. Y si estamos en esto, presentarnos ante el único que nos puede limpiar el corazón. Pero Señor, ¿no? Entonces, no es que una vez que soy salvo por gracia, entonces como soy salvo por gracia, hago lo que yo quiero y no voy a regirme, digo, bueno, pues esto ya pasó porque Dios me va a salvar de todas maneras. Algunos incluso toman eso, como somos predestinados a ser salvos, por lo tanto ya, pues haga lo que hagan, pues me van a salvar. Eso ya es un pensamiento demoníaco. Cuando uno es salvo, justo la característica es que tu corazón brota de ti el agradar a tu Dios. Y si en algún momento, como les dije, por alguna debilidad le fallas, te sientes totalmente mal, miserable, como decía Pablo, ¿no? Miserable de mí. ¿Por qué alguien dice así? Porque estaba desesperado, porque él dice, yo quiero hacer la voluntad de Dios, hago lo posible. Y, por favor, Pablo dedicó su vida a predicar el Evangelio. Y sin embargo, este gran hombre de Dios, hay momentos que él, desesperado, dice, miserable de mí. Eso es una expresión de ser salvo. No se siente bien cuando ve lo que está mal en él, lo que desagrada a su Dios, ¿no? Y esto que nos hace ver lo que desagrada a nuestro Dios, que todavía por ahí hay pecado, hay, quién sabe, codicia, no, en lo más profundo de nuestro ser, todavía estamos hablando mal, todavía tal vez estamos deseando las cosas de nuestro prójimo, personas, bienes, qué sé yo, de nuestro prójimo, que a veces no nos nace venir a congregarnos, a veces no nos gusta la palabra de Dios, a veces priorizamos otras cosas en lugar de nuestro Dios. Todo eso que está ahí, ¿qué está demostrando? No, si tú te sientes mal, ¿qué te hace conocer que lo que tú estás sintiendo está mal? El Espíritu Santo te redarguye, ¿verdad? Te redarguye. Pero tú lo corroboras, que cuando ves aquí dices, no codiciarás. La ley lo que nomás es un espejo. Hace ver la condición en la cual estamos. La ley nos salva. La ley, como hemos tenido en un primer momento, es un guía, un tutor,
que nos hace ver nuestra condición. Y su única función es llevarnos a lo único que nos puede ayudar, que es Cristo. ¿Ok? Por eso esta ley sigue vigente, como dice, está grabado en nuestros corazones, ¿no? Como habíamos leído en Romanos 2:15, esta ley por un lado ha sido escrita por el dedo de Dios en el corazón de los hombres. Es lo que yo llamaba también como la ley natural. Y no está solamente, eso que hemos leído está en Romanos 2:15, ¿verdad? Pero ya esta ley existía desde siempre, ¿no? Desde el Antiguo Testamento, desde muchas otras partes que vamos a leer, el amor que se expresa, la ley grabada en nuestros corazones se va a leer desde el principio. Entonces así tenemos por un lado pues la ley natural que existió desde el principio y que luego se va a poner por letra en los 10 mandamientos, ¿no? Y luego las otras dos leyes, que es la ley ceremonial y la ley judicial. Vamos a ver si podemos acá poner un poquito más antes de pasar a la ley ceremonial, ¿no? Vamos a buscar, hermanos, en Gálatas 6:2. Gálatas 6:2, ¿qué nos dice? Amén. Sobrellevar los unos a los unos las cargas de los otros. Cumplir así la ley de Cristo. Ajá. Cumplir así la ley de Cristo. Y esta ley dice sobrellevar unos las cargas de los otros. Así cumplir la ley de Cristo. ¿Esta es una nueva ley? No. ¿Por qué? Define el amor al prójimo, que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento y que desde el principio nosotros teníamos como ley natural en nuestros corazones. No está contradiciendo. Cuando habla de la ley de Cristo, no es una nueva ley que dio Cristo, es la misma ley, ¿no? Pues sobrelleva la carga de tu hermano. ¿Qué te está diciendo? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si tú amas a tu prójimo como a ti mismo y retrocedemos atrás en las leyes del Antiguo Testamento, vamos a ver los 6 últimos mandamientos, ¿no? Honrar a tu padre y a tu madre, porque si yo digo que sobrellevo la carga de los otros y yo no honro a mi padre y a mi madre, ¿le estoy cumpliendo la ley de Cristo? No, pues. Tu prójimo no solamente es el que te agrada, ¿no? A veces pensamos, ¿no? Y cumplimos ciertas cosas fuera de casa, pero nos cuesta. Yo siempre lo he dicho, creo que más que comprender a cualquier persona de afuera, lo que nos cuesta comprender, amar, considerar y empatizar es con nuestra propia familia. Somos muy duros, porque a veces hasta podemos dedicarle tiempo a un amigo, a una amiga, aconsejar y todo, pero cuando es tu esposo, tu esposa, tu madre, tu padre, tu hijo, el que te está pidiendo lo mismo, nos cuesta. Nos cuesta. Y yo no me estoy refiriendo, pues si yo sé que todos tienen responsabilidades en la casa, no, pero si yo tengo mis hijos, pero si yo tengo mi esposo. No. Nos es difícil incluso tomarlo como alguien que también sufre, que también siente. Hermana, pero eso no es posible porque es mi esposo, es mi mamá. Sí, muchos hijos, por ejemplo, yo sé que si muchos adolescentes, si se pone un caso donde, ¿no? A veces hacemos casos en el colegio, donde se ve pues como los adolescentes maltratan a su mamá o dicen, no, y tú les preguntas, ¿está bien eso? No, no está bien, profesora. ¿Por qué? Porque ellos no están respetando a su padre, porque ellos no ayudan en su casa. Pero son capaces de hacerlo cuando tú lo ves un caso, pero en casa, no, en casa la mamá es de fierro, en casa la mamá resiste, ¿verdad? Entonces, a veces nos es tan difícil, hermano, cumplir, o sea, sentir eso mismo por alguien con el cual convivimos. Entonces, cuando nos dice acá, ¿no? Sobrellevar la carga de los unos de los otros, porque eso es cumplir la ley de Cristo, no solamente pensamos, ay, ya voy a sobrellevar la carga
de qué sé yo, de mi hermano, de que está bien, o de tal persona, y quiero que se convierta. También pues cumplamos en nuestra casa, ¿no? Con nuestra familia. Si yo veo a mi mamá que está cansada, a mi papá que está cansado, tener el corazón y pensar, si está cansado, ¿por qué será? ¿No? ¿Por qué trabajará? No, pero con mi padre tiene que trabajar, ¿no? Porque tiene que mantenerme. No estás cumpliendo la ley de Cristo. Y ya hemos visto que la misma ley de Cristo no es otra ley, sino es la misma puesta en el Antiguo Testamento. ¿Se dan cuenta cómo siempre les digo, no es que Jesús haya traído una nueva ley, sino que es la misma y nos sigue exigiendo miles de años después lo mismo? Yo no puedo decirme soy cristiano y no cumplo la ley de Cristo y no me conmuevo ante mi prójimo. Y el prójimo, hermanos, son los de afuera, son los de acá, son los de tu casa también. ¿Ya? Entonces no soy cristiano, ni buen cristiano, ni una buena cristiana, si es que no estoy apoyando también ahí, si es que no me conmuevo con el sufrimiento. Nuestros padres, hermanitos, no son de fierro, ¿no? Hay que demostrarles amor, ellos también son nuestro prójimo. Porque cuando vemos la parábola del buen samaritano, uy, sí, yo veo una persona tirada en la calle, obvio que le ayudo, ¿sí o no? Uno dice, no. Pero hay muchas veces que en muchas formas Dios te manda a una persona que tú tienes que ayudar. Y a veces está mucho más cerca de lo que tú piensas. No es que te va a montar la escena del buen samaritano en la calle y justo vas a encontrar a alguien que fue asaltado y justo lo vas a ayudar. Puede ser que sí, pero a veces la persona que tienes que ayudar está mucho más cerca de lo que tú piensas. ¿Ya? Entonces, acá vemos en donde leyó nuestra hermanita, en Gálatas 6:2, que la ley de Cristo es esa misma ley. No es que Jesús haya traído otra ley, esa es la ley moral, la que hablamos, la que sigue vigente, la que tenemos que seguir cumpliendo. Romanos 6:15. Romanos 6:15, a ver si alguien me ayuda. ¿Qué pues? ¿Vamos a pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No? Eso es lo que justamente decíamos, ¿no? El que nosotros seamos salvos por Cristo no quiere decir que vamos a pecar, ¿no? Si leemos desde el 14, dice, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, cuando tú lees esta parte, dices, ya no estamos bajo la ley, ¿no? Por eso el pecado no me somete a mí. ¿Qué quiere decir? Que como ya no existe ley, entonces así yo peque, no he transgredido nada, sino que como soy salvo por gracia no importa. No quiere decir eso, por eso explica en el versículo que acaba de leer nuestra hermana Doris. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estemos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Antes de la época de Jesús, había muchas formas erradas de hacerle ver el pecado a la gente, ¿verdad? Los fariseos lo hacían diciendo, mira, está enfermo porque seguramente ha pecado. ¿Te acuerdas cuando le preguntaron, ha pecado con su padre? Bueno, porque es así, ¿no? Entonces, el pueblo judío veía en la desgracia de cualquiera el pecado, ¿ya? Pero vino Jesús y dijo algo totalmente diferente. Dijo, eso es para la gloria de Dios. Y nos dio una oportunidad que nosotros no teníamos, ¿no? Que a pesar de tener una condición pecaminosa, seamos salvos mediante Él. Pero eso no quiere decir que podamos pecar. Porque cada vez que Él sanaba, decía, ve y no peques más. A la mujer que la iban a apedrear, ¿qué le dice? Ve y ya te salvé, sigue más. Ve y no peques más. Pero hermanas, si nosotros estamos ligados a este cuerpo y a veces pues caemos en alguna cosa que no queremos, que no nos gusta, que nos disgusta, inmediatamente tienes que ir a los pies de Cristo y pedir perdón y reconciliarte con Él, porque así no puedes vivir. Pero si sigues en tu práctica del pecado, entonces no eres salvo.
nunca lo fuiste, ¿no? Y esperemos que realmente sea simplemente una condición momentánea y te lleve Dios al arrepentimiento y te puedas acercar a Él. Vamos ahora con la ley ceremonial. No sé qué hora es, pero alguien me puede decir por favor, porque si no, no calculo bien el tiempo que hora se puede avanzar la ley ceremonial. Ya, una introducción a la ley ceremonial de la próxima semana continuamos, porque si no me voy a explayar demasiado. Le decía que la ley ceremonial, ¿qué viene a detallar? Los primeros 4 mandamientos que nos habla sobre amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Pero detalla la parte en la cual, ¿cómo deberíamos hacerlo? Bueno, ¿cómo lo hacían los judíos para que no resultara ofensivo, para que fuera agradable delante de Dios? Lamentablemente, habían, como siempre, ¿no?, tergiversado esta ley y no habían comprendido realmente la raíz. Y vamos a ver que en muchos pasajes, pues, se trata de corregir, no solamente desde que, cuando Jesús viene, sino antes incluso, ya se habían dado cuenta muchos profetas que habían tomado la ley ceremonial como si por eso fuera salva la gente, como si por eso se acercara a Dios más. Y muchos profetas van a ir hablando de que no, eso no es lo que le agrada a Dios. Si buscamos en Oseas 6:6, ¿quién lo puede leer? Oseas 6:6. Sí, 6:6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Ya. ¿Qué nos está diciendo el profeta Oseas? Misericordia. ¿Por qué? Porque los judíos habían exaltado tanto la ley ceremonial, Los sacrificios. pero habían dejado de lado ¿qué ley? ¿Qué ley era esa? Ley moral, ¿no? Donde estaba el amor al prójimo, ¿no? Recordemos que la base de la ley moral. O sea, ellos habían exaltado la ley ceremonial y habían dejado de lado la ley moral de Dios, que es la ley que sigue vigente. ¿Ya? Si leemos en 1 Samuel 15:22, ¿qué nos dice? Miren, no es que Jesús vino a dar algo innovador. Ya se sabía desde antes, pero ellos lo habían sido tergiversando. 15:22. Ajá. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que el sacrificio y el presta atención que la grosura de los carneros. Entonces, una vez más vemos, mira, que acá mismo está diciendo el profeta Samuel que el pueblo que había hecho concentrarse en la ley ceremonial y había dejado la ley moral de Dios. Tanto sacrificio hacen, o qué tanta cosa hacen, si al final no obedecen a Dios. ¿De qué sirve? De nada. Por eso es que sabemos que la ley ceremonial se cumple con Cristo. Todos esos ritos que eran simplemente un ejemplo, se van a cumplir con Cristo. Pero la mayor importancia tiene la ley moral. ¿Ya? Entonces nosotros, no es que vamos a menospreciar todos los ritos, hermanos. Hay algunas ceremonias que siguen vigentes. ¿Quién me puede decir alguna? ¿Sigue vigente alguna ceremonia? Sí. ¿Cuál? El matrimonio, el bautizo y las cenas. Lo que se llamaba antes la Pascua, ahora le hacemos la Santa Cena, pero ya estamos sacrificando corderos y así comiendo nuestras hierbas amargas con nuestros panes y levadura. No. Lo que tenemos que ver es que, si bien es cierto, la ley ceremonial ya no sigue vigente, hay que ver que su raíz, de dónde provino, ese sentido que tuvo en un primer momento, sí sigue vigente. El honrar a Dios mediante una ceremonia todavía lo hacemos en el culto público. Y sabemos que no es, con eso no nos salvamos. Eso no quiere decir, pues, que como yo vi la otra vez en un video, en no sé qué iglesia, trajeron un pobre corderito y ahí lo mataron. Eso es tomar por inmunda la Santa Iglesia, porque de verdad, una vez que Jesucristo fue sacrificado, eso ya no hay nada más
qué hacer, ¿no? No se tiene por qué hacer. La ceremonia en la cual se tomaba el holocausto, el sacrificio, era simplemente para que el hombre sintiera el sacrificio que se tenía que hacer. Porque lo que tú tenías, y esto también se había desvirtuado, porque lo primero era que tú tenías que tener tu propio animalito. Y no tenías que tener cualquier animalito. Tenías que escoger el más bonito, no todo detallado, que no tuviera absolutamente nada, ningún defecto. Lo tenías que llevar y tenía que dolerte, porque era una forma de ejemplificar ese minúsculamente el gran sacrificio que hizo Dios al dar a su hijo. Pero ustedes saben que después ya se volvió una tontería porque iban ahí al mismo templo, compraban de la calle, cualquier paloma, un negocio ya. Totalmente se desvirtuó. Pero la idea era eso, el holocausto era pues hacer un sacrificio tuyo. Pero ya pues ellos pensaban que cumpliendo ritualmente esa ceremonia, pues estaban libres de pecado. Y no era así, por eso es que Oseas y Samuel recuerdan, ¿acaso Dios se complace en eso, en que sufre el pobre animalito? ¡No! Eso solamente era para hacerte ver el sacrificio que debes hacer, lo que cuesta el haber pecado. Y que por tu pecado alguien tiene que padecer. Porque si no, no se cumple la justicia de Dios. Y que por tu pecado alguien también tuvo que padecer. Y ya no fue un animalito, sino fue nuestro Señor Jesucristo. Era como si Dios estuviera explicándole con peras y manzanitas a las personas lo que iba a venir. Mira lo que trae tu pecado. La muerte de alguien. Y luego, ya cuando Jesús lo cumple totalmente, ya estamos viendo, ¿no? Pero como dije, eso se había tergiversado totalmente. Y ellos pensaban que traer cualquier animal, ya me libré del pecado. Era como la venta de indulgencias en la época de la Edad Media, ¿no? Donde pensaban que dando dinero ya eran salvos de todo pecado. Esa entonces ley, lamentablemente se fue tergiversando, pero sí tiene alguna raíz de sentido, no en que nosotros vamos a hacer sacrificio, por si acaso, sino que hay ciertas cosas que nosotros practicamos, ¿no? Que lo hacemos como simbolismo del amor, por ejemplo, de la profesión de nuestra fe, pero no tiene poder para salvarnos, ¿no? Porque tú te bautizas y te salvas, no. Uno bautizado no se puede ir al infierno, hermano. Uno no se bautiza para salvarse. Uno no se bautiza para qué. Es una ceremonia donde Primero obediencia y muestro públicamente, ¿no? Que soy cristiano. Pero estoy obedeciendo porque el mismo Cristo se sometió o no. ¿Se acuerdan cuando se acerca a las aguas del bautismo? Entonces Juan, como que, ¿y qué hace aquí ¿no? Porque obviamente él sabía, él desde que era un embrioncito cuando estuvo en el vientre de su madre, sabía quién era Jesús. Porque dice que cuando María fue a visitar a su prima, él saltó. Y cuando él lo vio, obviamente, no sé si se habrían visto seguido, hace tiempo que no se veían, porque a veces los primos vivían tan lejos que no se veían, no sé. Pero él lo ve y sabe quién era. ¿Y qué dice él? No, ¿cómo te voy a bautizar yo? ¿Y qué le dice Jesús? Es necesario que se cumpla. El mismo Hijo nos da ejemplo de obediencia, ¿no? Entonces, esa ceremonia se cumple por obediencia. Se cumple por obediencia porque es un mandato de Dios y es también una forma de demostrar públicamente de que yo soy de Dios. Incluso la fórmula bautismal, ¿cuál es la forma bautismal? Cuando a ti te bautiza, ¿qué dice el pastor? Ya, pero que muy bien, y te bautizo En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí también estamos profesando, ¿sí o no? Estamos profesando en qué creemos. Un credo, como decía la otra vez mi mamá, estamos profesando un credo, que nosotros creemos en Dios Trino, ¿no? Que el Espíritu Santo es
Dios Padre y es Jesucristo. Ahí lo estamos profesando también. Entonces, esas ceremonias no nos salvan, pero tienen todavía su importancia en ciertos ámbitos. Pero hay ceremonias que ya quedaron de lado, ¿como cuáles? Y ya- sacrificio. ¿Qué más? Con los hombres que dicen, che, sí, la ceremonia no va. ¿Qué cosa es? ¿Cómo que el matrimonio no va? No sé si acaso usted para no estar casado. ¿Qué ceremonia ya no va? ¿Ah? Eso nunca fue ley de Dios. La poligamia jamás. Eso fue pecado siempre. Muy bien, la circuncisión. Ya, vamos a terminar con eso y ya continuaremos la próxima semana, ¿ya? A ver, Gálatas 3, 23, 25, ¿qué nos dice? Gálatas 3, 23, 25. Amén. Antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. Ya. Aquí la parte donde está circuncisión creo que es más abajo. Yo he leído mal. Puede ser, hermano, porque yo voy apuntando y a veces voy leyendo mal. Se me cerró la vida por enésima vez. A ver por ahí si lo leen la circuncisión o yo he apuntado mal. A ver. Pero sí está hablando obviamente de la ley. Ya. Ahorita no puedo leer tan rápido. Ya, pero sí. Bueno, acá nos está hablando en sí de la ley, ¿no? Que ya, como ha leído nuestro hermano, antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestra guía, encargada de conducirnos a Cristo, eso es lo que habíamos leído ya, para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía, porque estamos sujetos a Cristo. ¿Ok? Entonces, acá me debo haber confundido sobre la circuncisión, lo había tipeado por acá, pero seguramente se ha pasado con los demás pasajes, ¿no? Pero sí hemos encontrado varios pasajes, y si alguien me lo puede dar una referencia, ahorita sobre la circuncisión, porque yo no tengo aquí concordancia, ¿ya? Nos habla que ya la circuncisión no es nada, ¿verdad? Ay, a veces que gracias, sí, lo he puesto mal entonces, ya, aquí está. Escuchen bien, yo Pablo les digo, que si se hace circuncidar, Cristo no les servirá de nada. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser crucificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Nosotros, en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansia la justicia que es nuestra esperanza en Cristo Jesús. De nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante él, el amor. En esa época, en la parte anterior a que viniera nuestro Señor Jesucristo, sí era obligado circuncidarse. Si ustedes se dan cuenta, cuando Moisés, por ejemplo, está yendo a sacar a su pueblo de Egipto, ¿qué pasa? Hay un momento en el cual Dios quiere matar a Moisés, ¿sabían ustedes? ¿Por qué? A ver, ¿quién se acuerda? Muy bien, Pablo, no había circuncidado a su hijo. Yo, la verdad que esa parte, hace poco no me había dado cuenta. O sea, sí lo había leído alguna vez, pero no me había dado cuenta que en un momento cuando Moisés está dirigiendo, ¿no?, a regresar a Egipto para sacar al pueblo de Israel por mandato de Dios, dice que se detienen en una posada, ¿no? Y el ángel de Dios baja y lo quiere matar, ¿no? Y en ese momento Séfora, ¿no?, que al parecer tenía conocimiento, coge un pedernal y circuncida a su hijo. Sí. El pobrecito fue terrible porque estaba grandecito, la circuncisión cuando era pequeñito de 7 días. ¿Ya? Entonces, ahí vemos que ahí era sí o sí una señal para ser del pueblo de Dios. Pero ya eso no sigue vigente con Cristo.
ya no sigue vigente. ¿Y Jesucristo se circuncidó? Sí, sí. Claro, todo él cumplió, todo. ¿Cómo que no? Tenía que cumplir, él era un judío. Tenía que cumplir, él cumple toda la ley, la ceremonia, los ritos, él lo va a cumplir, pero lo hace correctamente. Las ceremonias se las cumple, tal. Y los mandamientos se los cumple como debe ser, no como lo decían los fariseos. ¿Ya? Entonces, para no seguir probando nos vaya a confundir, porque es un poquito complicada esa parte, hoy día hemos visto, ¿qué leyes? La ley moral. ¿Cuál falta? La judicial. Igual vamos a poder ver un poquito más de la ceremonia la próxima semana y luego veremos la ley judicial, ya para ver. Sabemos que estas dos leyes son expresión de la ley moral, ¿no? Vamos a, así como hacemos en el colegio, vamos a repetir, vamos a ver si nos acordamos. En la ley moral de Dios, la que sintetiza, no digo que sea la que sintetiza todo, en los 10 mandamientos, los 4 primeros, ¿de qué trata? Sobre todas las cosas, ¿verdad? Y en los 6 últimos, amar al prójimo como a ti mismo. La ley ceremonial, ¿a cuál pertenece? A los 4 primeros, ¿verdad? Y estamos viendo, hasta donde hemos visto, que estos ritos ya no tienen, ¿no?, razón de ser a partir de que Cristo viene, ¿no? Porque Él cumple eso ya. Él llega a cumplir eso, ¿ok? Pero eso no quiere decir que vamos entonces a basurear todos los ritos, porque hay ciertas cosas que sí nos ha mandado Dios y que debemos seguir haciendo. Jesús dijo, y no se olviden que se tiene que circuncidar. No, eso no lo dijo, pero sí dijo, y cuando vayan, bautícelos en el nombre del Padre. Él instituye este rito y nosotros tenemos que obedecer y cumplir. Entonces, ahí está la diferencia para que ustedes vean qué ritos continúan y qué ritos no. En la Pascua, ¿Él instituye? Sí, porque Él, bueno, no se llama Pascua, no le decimos la cena del Señor, Él dice, y comerán y partirán este pan. Entonces, ahí nos estamos dando cuenta que cosas continúan, que de las ceremonias Cristo tomó para que sigamos cumpliendo por obediencia a Él y por amor a Él. ¿Y qué cosas ya no tenemos que hacer? No tenemos que estar matando animalitos en la iglesia, no tenemos que estar circuncidando a nuestros hijos y otras cosas que después vamos a ver. ¿Okay? Vamos a ponernos de pie, hermanos, entonces, y vamos a orar. Padre bendito, Padre amado, gracias, Señor, te damos. Te rogamos, Señor, que cada día, Dios mío, en nuestro corazón, tú doblegues nuestra voluntad y nos hagas, Dios mío, anhelar más de ti, Señor. A querer hablar más de tu palabra, a querer conocer más sobre